Trabajo y oración para redimir el alma. Disciplina y castigo para amansar el espíritu. Las vigas maestras del franquismo para salvar a las jóvenes rebeldes y descarriadas volaron por los aires. Atrapadas entre los escombros quedaron sus vidas rotas antes de tiempo. El dolor y el llanto sepultados en los reformatorios del Patronato de Protección de la Mujer. Cuando yo me desperté, me encuentro en una habitación que no conocía de nada. La boca la tenía completamente seca. Intenté abrir la puerta, estaba cerrada con llave. A los pies de la cama había una maleta de cuadros verdes familiar. Abrí la maleta, vi que había ropa de invierno, verano, otoño. Digo, esto es para que me quede aquí mucho tiempo. Y entonces había una ventana, y la ventana tenía barrotes. Yo abro la ventana y veo que pasan los coches. Pero es que todos los coches ponía la matrícula MM y yo vivía en Barcelona. En ese momento descubro que me habían traído a Madrid. ¿Cómo se puede coger a una menor, ponerla una inyección, llevarla donde quieras, cambiarla de ciudad y meterla en un reformatorio? Yo me fui al cuarto de baño, empecé a golpearme los pómulos contra los azulejos hasta que mi cara era un mapa morado. Sabiendo que al día siguiente al despertarme mi cara iba a ser morada. Esa era mi forma de protesta. Y yo me levanté por la mañana con aquella cara y fui así a misa, callada. En el nombre del Estado y con la ayuda de la Iglesia, las prostitutas de la calle cumplían condenas sin haber cometido ningún delito. Para el franquismo eran escoria social sin derecho a juicio, mujeres demasiado pobres o demasiado enfermas para trabajar en los burdeles autorizados por el régimen. La prostitución era una actividad legal siempre y cuando se desarrollase en lugares cerrados. No existía el delito y entonces lo que era incorrecto es dónde se realizaba, que provocaba escándalo público. El problema es que provocaba escándalo público. Había que encerrarlas en algún lugar diferente a la cárcel y la dictadura eligió conventos. En la práctica fueron prisiones especiales para las llamadas mujeres caídas. Lo que querían que recibiesen era un correctivo y supuestamente sacarlas de esa actividad. Recuerdo algo de la fraseología del régimen: debían recibir un trato de sedación del espíritu. En una España muerta de hambre, miles de viudas y huérfanas se vieron obligadas a ejercer la prostitución y la sífilis creció descontrolada. Fue entonces cuando el régimen emprendió una cruzada para impedir la explotación sexual de las mujeres más jóvenes, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica. Así nació el Patronato de Protección de la Mujer. El Patronato de Protección a la Mujer era una auténtica Gestapo a la española. Una verdadera Gestapo. Era una institución primero que dependía del Ministerio de Justicia, O sea, se dedicaba a cazar menores, a encerrarlas y a imponerles un sistema de adoctrinamiento en manos de las órdenes religiosas que estaban auspiciadas por el mismo patronato.
Oblatas trinitarias, adoratrices, monjas de la caridad, buen pastor, la orden secular de las cruzadas evangélicas, las de la Sagrada Familia. A ver. Bajo la tutela del patronato, internadas en centros de reforma, quedaban las menores de 16 a 21 años, aunque si la institución lo consideraba necesario, podía retenerlas hasta los 25. Sus padres, el cura, un vecino, el maestro, la policía. Cualquiera podía denunciar la inmoralidad de una chica menor de edad. El Patronato de Protección de la Mujer puso bajo sospecha a las jóvenes españolas hasta 1984. El patronato tenía varias figuras, ¿no? Pero una de ellas era las celadoras, las guardianas de la moral vigilante. Entonces estas celadoras paseaban por la calle. Calle, piscinas, bailes, bares, jardines. En el momento que veían una menor que ellas consideraban que estaba en una actitud sospechosa, llamaban a la Guardia Civil. Yo sé que esto suena a pura psicodelia, pero esto era tal cual lo estoy contando. Entonces venía la Guardia Civil y las conducía al COC, Centro de Observación y Clasificación. Ingresaban esposadas, ¿eh? Esposadas, por llevar minifalda, porque tu madre no te quería, por faltar una noche a casa. O sea, ¿qué disparate era esto? Ana María perdió su libertad por haberse ido con las comparsas del artista de cine Marisol. Mercedes no obedecía a su madre. Le gustaba mucho la calle y muy poco el trabajo. En su expediente figura que era alegre y afectiva. Lo primero que les hacían, un examen ginecológico. La que era virgen constaba en su expediente como completa y la que no lo era como incompleta. Este hecho era determinante para que la menor fuera conducida a un reformatorio más o menos severo. Aurelia corría un grave peligro moral. Le gustaban los chicos y el cine. Tenía 17 años. A veces está literal en sus historias clínicas. Esta es una perdida, yo no puedo con ella, a ver si ustedes me la reforman y me la educan, ¿no? Y las faltas pues son eso, que en el baile se deja abrazar o llega tarde a casa. Si pasa una noche fuera de casa, desde luego, son los pueblos aquellos de la España profunda, era motivo de acabar en el patronato. También las chicas malas que luchaban contra la dictadura podían acabar en los reformatorios del patronato. A Consuelo García del Cid, su madre, la apartó de aquel camino de perdición a la fuerza, sedada durante 24 horas por un médico sin escrúpulos. Cuando yo me veía ahí metida en aquel horror, yo vivía muerta de miedo, o sea, porque me habían demostrado que podían hacer conmigo lo que quisieran, y lo estaban haciendo, 1975, no teníamos derecho a una llamada telefónica, no teníamos derecho a escribir cartas porque estaban censuradas, no teníamos derecho a nada. Había una serie de habitaciones con números. A mí me encerraron en una que era el 33. Entonces, pues te dejaban totalmente sola, sin nada, ni un bolígrafo, ni nada. En la soledad más absoluta. Te metían un botijo y un orinal. Y así era como supuestamente se te domaba con el aislamiento. Algunas jóvenes internas en los reformatorios encontraron el orden, el sustento y hasta puede ser que el afecto que nunca habían tenido. Aprendieron un oficio y recompusieron su vida. Para otras se convirtió en una prisión que nunca han podido olvidar. Las monjas confundieron durante mucho tiempo delito y pecado, y las chicas expiaron su pena, como en la cárcel, a través del trabajo redentor.
Todo el problema es que yo no quería pasarme la vida ni cosiendo máquina ni fregando el suelo. Y entonces yo me negué rotundamente, dije que yo no cosía en una máquina industrial. Yo no quería un trabajo estrictamente de mujer, yo quería estudiar. De golpe me hicieron un aislamiento total y absoluto, las monjas no me hablaban, tenían prohibido a las demás que me hablasen también, el hablar conmigo tenía que ser a escondidas y con mucho cuidado. Y entonces me hicieron un vacío horroroso en el que estuve como casi 1 año y medio, no me hablaba nadie, nadie. Como yo ya tenía 15 años, yo podía pedir que la patria potestad se la quitaran a mi madre. Yo tendría que haber alegado de abandono o algo. El caso es que a mí me dieron un papel en blanco. ¿En blanco? En blanco, para que lo firmara. Una monja, un asistente social. Y yo dije que yo de ninguna manera iba a firmar nada que estuviese en blanco. Pues aquello me costó que me tuvieran en el patio una noche, en Albacete, en invierno, a 20 y tantos grados bajo cero. La democracia se olvidó de las jóvenes del patronato. En el reformatorio Nuestra Señora del Pilar de San Fernando de Henares existieron hasta 1982 celdas de castigo y aislamiento para menores de edad. Dirigía el centro la orden secular de las Cruzadas Evangélicas. Don Doroteo Hernández, capellán mayor del Cuerpo de Prisiones, fundador del Instituto Secular Cruzada Evangélica. Don Doroteo, se dice que la prostituta tiene difícilmente sentido de culpa. ¿Cree usted que es cierto? La pregunta no puede responderse tan deprisa como pudiera parecer. Podemos distribuir las pobres mujeres estas en 2 grandes grupos. El 80% son taradas psíquicas. Algunas tienen más concepto de responsabilidad. Y esto se prueba más que nada cuando, por ejemplo, en uno de los reformatorios se les tienen unos ejercicios, unas conferencias, alguna cosa que les hace entrar dentro de sí mismas, se les exponen los grandes principios morales, la culpabilidad, su vida tan arrastrada que llevan, y ellas suelen reaccionar en un tanto por ciento grande bien. Pero si no respondían normalmente bien, la última estación era el manicomio de Cienpozuelos, donde el patronato tenía una unidad terapéutica. Cienpozuelos era como para ellas ese doble estigma, ¿no? La perdida y la loca, y para las instituciones una confesión de fracaso que había que atribuir no a la propia institución, sino a algún factor dentro de la cabeza de estas chicas. Guillermo Rendueles fue psiquiatra de las patronatas a principios de los 70. Algunas internas padecían psicosis, pero la mayor parte, según recuerda, tenían como mucho trastornos de personalidad. La respuesta del manicomio a sus conductas inadaptadas eran los electroshocks, la camisa de fuerza química a base de dosis desmesuradas de neurolépticos o sencillamente las cadenas. Y la situación, lo que pasa es que era así muy paradójica, muy disparatada. Pues se pasaba de una sesión de terapia donde la palabra era libre, la palabra debía circular, a las cadenas. Yo vi chicas que salían literalmente de estar con cadenas a elaborar el Edipo y volvían otra vez. Con lo cual las que no eran tontas sabían que aquello era un cuento chino, que había que decir lo que los médicos o las monjas querían escuchar y luego hacer lo que podían. Las fugas siempre eran lo mismo, saltaban la valla, que no era muy difícil, no llevaban dinero, hacían autostop, pillaban camioneros, y el truco era evitar el polvo hasta lo más lejos posible, porque en cuanto se acostaban con ellas en el camión, las entregaban a la policía. Habían ejecutado a Puchantí, había estado en unas manifestaciones en Madrid durísimas, y dije, bueno, voy a ayudar a una. Entonces dejé una bolsa de baloncesto
con 2.000 o 3.000 pesetillas y una nora, vi a esta, se llamaba Sara, no sé cómo se llamará ahora, que la vio, la robó, se fugó y esa no la pillaron. Y yo creo que eso fue la mayor contribución a aquel infierno que pude hacer yo. En los años 60 y 70, muchas jóvenes llegaban a la ciudad huyendo de la miseria de sus pueblos o de la brutalidad de sus padres. El sueño de trabajar, casarse o servir en una casa bien se rompía a menudo en la barra de un club de alterne o con un embarazo inoportuno. Yo nací en el año 51, en abril, y bueno, soy hija de madre soltera. Tengo una infancia pues de los años 50, de pasar hambre, de pasar mucha hambre, de vivir en una casa donde no teníamos ni servicio, ni agua, ni nada. Y bueno, cuando le dije a mi madre que estaba embarazada, me dijo que no podía estar en su casa, que a ver qué hacía. Y un día me presenté y me tenía la maleta en la calle. Me pilló mi hermano con mi novio en casa y entonces pues me pegó a mí, se pegó con él y me sentí tan mal, que me fui a la farmacia y me compré un bote de Hostalidol. Me lo tomé. Al padre de mi hijo yo me di cuenta que estoy embarazada, fui al cuartel, le dije que estaba embarazada y me dijo que él no quería saber nada, que abortara. Y yo le dije que no, yo no quería abortar. Lo duro era salir a la calle y las vecinas, yo era la prostituta, no me hablaban, mis amigas me abandonaron todas y eso llevarlo era muy duro. Solo sabía que quería huir, marchar muy lejos, donde nadie me conociera. Yo para mí se me había acabado la vida. Yo ya no tenía vida. Entonces era como un huir en busca de vida. Para las menores de edad embarazadas había un sitio en Madrid, la maternidad Nuestra Señora de la Almudena de Peñagrande. Un edificio inmenso ocupado en parte tras su reforma por el Instituto de Enseñanza Secundaria Isaac Newton. De la vieja maternidad solo quedan algunas ruinas. El vago recuerdo de lo que fue un centro dirigido con mano de hierro por las esclavas de la Virgen Dolorosa hasta 1972. Lo primero que oí fue una chica decir que no sabía de quién era su hijo. A mí aquello me chocó. Otra que hablaba de la prostitución. También entonces yo fui y le dije que me quería acostar, o sea, que quería retirarme. La monja lo primero que me dijo fue: aquí papá no paga, no estás en el colegio de pago, aquí eres una perdida como todas y te sientas. Lo más bonito que te podían llamar era puta. Y eso queriéndote mucho. Siempre estaban por encima. Siempre estaban por encima de todo. Por encima de todo. Tú estabas allí porque evidentemente habías sido una puta, porque si no, no estarías embarazada. Y no te merecías vivir. Apenas 15 años después de ser inaugurado, el propio patronato definía aquel lugar como un edificio inmenso, agotador, descomunal y cuartelero. Nuestras camas eran colchones de lana.
y tenías que dejarla como una caja de muertos. A mí me deshicieron el primer mes 50 veces la cama, todos los días. Los suelos se fregaban de rodillas, con estropajo de esparto y jabón de lagarto. Y luego tenías que dar cera y pulir cera. Todo eso con tu barriga. Una vez que terminaba la misa, nos hacían que nos pusiésemos de pies en la pared y había unas sillas y unos señores sentados ahí. Y esos señores se levantaban, venían, nos miraban, te hacían darte la vuelta para verte cómo estabas, te miraban la cara, te abrían la boca, te miraban los dientes, te miraban a ver si tenías algún defecto o no. Digo, yo no sé qué nos miraban. Y entonces decidían si se quedaban con alguna de esas chicas. Yo sé que el que se fijó en mí, él decía, y las monjas, que si era un viejo marqués, que tenía mucho dinero o algo así, yo dije que no quería. Y él llegó a hablar con mi hermana una de las veces que mi hermana le dijo que mis padres ni por asomo me dejarían nunca casarme con una persona tan mayor, fuera lo que fuera, que yo era una niña. María ingresó voluntariamente en Peñagrande, sin imaginar lo que le esperaba en aquel encierro. Sus padres tampoco lo sabían, cuando cedieron su tutela al Patronato de Protección de la Mujer. Mis padres sobre mí ya no tenían ninguna potestad. Por eso tuvieron que denunciar al patronato para recuperar mi tutela. Porque cuando la empezaron a pedir, lo que el patronato contestaba es que yo no estaba preparada moralmente. Yo todos los días entregaba cartas, y entonces ella me decía que mi familia ya se había desentendido de mí. Que yo me olvidara, que ya no me querían, que no me querían ver y que dejara de escribir más cartas. En 1968, dos visitadoras enviadas por el patronato elaboraron un informe demoledor sobre Peñagrande. Permaneció oculto durante décadas en sus archivos hasta que la periodista Ana María Pascual lo encontró cuando trabajaba para la revista Interview. Es monstruoso, sobre todo porque lo cuentan funcionarias del propio patronato. Cuentan lo que estaban viendo, cómo vivían estas mujeres, eran castigadas sin comida, castigadas a hacer trabajos forzados, lógicamente sin remuneración, privadas de sus hijos. Las castigaban con no ver a sus hijos ni poder dar de comer a sus hijos. Era un régimen, un carcelario, lo mismo que estar en la cárcel sin haber cometido ningún delito. Las internas se ocupaban de la limpieza, cultivaban la huerta, atendían la granja, cocinaban, hacían guardias de noche y, por si fuera poco, trabajaban en talleres confeccionando prendas que las monjas vendían a empresas externas. Las propias funcionarias se quejan de la ingente cantidad de trabajo, de horas de trabajo que pasan haciendo estas mujeres embarazadas o recién paridas, sin ninguna remuneración, ni ninguna ilusión, ni ninguna necesidad. Porque no olvidemos que Peñagrande lo sufragaba el Estado con dinero público. Las funcionarias llegan a denunciar castigos físicos que definen como ilegales y piden abolir inmediatamente. Incluso se habla de chicas que acaban, con crisis de locura o de ansiedad, no sé cómo llamarlo, y ocurre incluso algún caso de asesinato a sus bebés, ¿no? En un momento de desesperación. O sea, hasta ahí llegaba el horror, ¿no?, que vivieron allí. La hermana Mónica nos llegaba a rajatabla. No nos podíamos permitir el más mínimo desliz, porque enseguida nos castigaba, y nos castigaba ¿con qué? Con lo que más te dolía. ¿Qué te duele? No te duele una hostia, no te duele una palabra malsonante,
Te duele no poder ver a tu familia. Porque mi madre sí empezó a ir a verme. Incrédulas, las visitadoras del patronato también comprobaron que la alimentación era deficiente y el gasto en medicamentos escaso para una maternidad donde había cerca de 30 partos mensuales. Había un par de paritorios y realmente quien atendía los partos eran las matronas, que no sé si había 2 o 3 en ese año. Realmente el ginecólogo no aparecía, a no ser que hubiera una urgencia. Pero bueno, hasta que llegara, pues podía suceder lo que sucedía muchas veces, que los niños morían en el parto. Fueron 2 días de dolores de parto. Yo creí que me moría y de hecho la comadrona me decía, zorra, que no, cuando estabas debajo no lo pensabas, mira, cuando creas que te vas a morir no te mueres y das salud. Sin piedad de ninguna clase, era para que expiáramos nuestro pecado. Y creo que mi mente se averió allí, que fueron tantas cosas en tan poco tiempo las que tuve que asumir. Yo no había matado a mi hijo, yo no lo había abandonado. ¿Por qué se me trataba así? ¿Por qué se nos eliminaba no solo como madre, sino como mujer? Si no habíamos hecho nada malo. A las inspectoras del patronato no les convenció lo que vieron. Aconsejaron cerrar Peña Grande y refundar la institución con un espíritu más acorde a los tiempos. Su informe no debió gustar. Alguien lo metió en un cajón y todo siguió como siempre. El jefe del Estado honra con su presencia estas nuevas instalaciones con las que Auxilio Social prosigue su cristiana labor de ayuda a los necesitados y de protección a la infancia desvalida. En los hogares de la obra viven en toda España 17.000 niños perfectamente atendidos, a los que se proporcionan todos los medios necesarios para su educación e instrucción, dando con ello cumplimiento a las puras consignas canónicas. La estrategia de la misericordia para los niños huérfanos, pobres o abandonados nunca fue gratuita. Y mucho menos si eran hijos de los vencidos en la guerra civil. Se les dio cama, comida y estudios, a cambio de adoctrinamiento. Fíjate si somos buenos, que acogemos en nuestro seno a los hijos de nuestros enemigos para adoctrinarles. Es decir, que estos diríamos que tenían doble ración. Y además, no solo para adoctrinar a los niños, sino para doblegar a las madres. Inicialmente el caso de los niños llamados perdidos se inaugura con la presa política porque, claro, no tenía ninguna defensa. La presa insistía en reclamar a ese niño, pero se perdía y acababa en muchas ocasiones para una adopción irregular, adopciones irregulares. Las buenas familias del régimen, matrimonios de moral intachable, sabían que había otros 2 caminos para hacerse con un niño por la puerta de atrás. Quitárselo a las prostitutas encarceladas o a las jóvenes madres solteras que buscaban la protección del Estado. ¿A ti te gusta cómo te ha tratado tu familia? ¿Y? No, es que si tú quieres que a tu hijo le traten bien, creo que lo deberías de dar en adopción. ¿Por qué voy a dar a mi hijo en adopción? Pues porque tú no le vas a dar a tu hijo una buena vida. Se convencía a la madre, se la acosaba si era menor, si era débil, si estaba mal, si efectivamente estaba deprimida, si se sentía sola, se aprovechaba esa situación. Lo que pasa es que se adoptaban de forma irregular y previo pago. Y a eso tú le puedes llamar venta o le puedes llamar lo que tú quieras. Yo hablé con padres que adoptaron niños, yo con 3 personas más, 4. Cogimos a unos padres en la puerta un día y le dijimos, tal, nos hicimos las tontas cuando ya estábamos denunciando. ¿Qué hacen y tal? Pues venimos por un niño, es el 4.º niño que nos llevamos de aquí. Al doctor Vela, Eduardo Vela, le situamos perfectamente allí en Peña Grande. Él
desde el año 61 que había abierto su clínica de San Ramón, colaboraba, era colaborador del Patronato de Protección a la Mujer. Entonces él hacía tanto cursos, impartía cursos para las madres solteras en Peñagrande, como pasaba consulta 1 o 2 días a la semana a las mujeres embarazadas que había allí. Entonces por ese trabajo pues se ganaba un dinero y al final, lo que digo, el Patronato de Protección a la Mujer enviaba a las mujeres a la trama de los niños robados, directamente al doctor Vela. Estaba en casa y me dice mi cuñada: Mari, levántate, que te vamos a llevar a un sitio. Y cuando entramos por la puerta y vi todas las rejas que había en este edificio, digo: Dios mío, ¿dónde me van a dejar? Yo venía de estar encerrada toda la vida, desde los 8 años. Y entonces, pues decir otra vez, me van a encerrar. ¿Por qué? Si yo no he hecho nada. Mi hermano no, pero mi cuñada pues no quería cargar conmigo. Estando soltera y con un hijo. Y no sé dónde iría para hablar con Sor María, que me estaba esperando cuando llegamos. La reconocí, y sobre todo cuando vi una foto que están los dos, en blanco y negro. Que están los dos juntos, el doctor Vela y Sor María. Que era, claro, de la época. Digo, claro, es que son ellos. El doctor Vela me reconoció 2 veces. Una persona desagradable, muy desagradable. María Ángeles nos conduce hasta lo que fue la zona de pediatría y puericultura. Unas letras casi borradas en la pared atestiguan que aquel era el lugar donde se encontraba el temido botiquín. El país de irás y no volverás para los bebés que desaparecían de forma irregular. Y aquí es donde subían a los niños cuando estaban malitos. Y a los niños estaban en adopción. Pero lo que sí oía mucho es que los niños valían 200.000 pesetas y las niñas 160.000. O sea que hasta para eso valemos menos. Yo pensaba que daban en adopción. No pensaba para nada que no. Incluso yo no oía ninguna decir que robaban niños. O no me acuerdo. Pero vamos, creo que si me hubiera, eso no se me hubiera olvidado. Yo pensaba que estaba en un sitio seguro. Para María Ángeles, la maternidad de Peñagrande fue de todo menos un sitio seguro. Ningún médico la atendió en el parto de una niña que nació muerta. O al menos eso es lo que le dijeron. La envolvieron en una sábana y dijo que pesaba 1,5 kilos. Yo miraba mucho el peso, a ver si se movía, pero es que ahí no estaba la niña. Cuando vino Sor María al día siguiente por la mañana, que me regañaba porque estaba llorando, me dijo que le habían hecho, que la niña venía mal del corazón y que le había dado un infarto 8 días antes, que le habían hecho una autopsia a la niña y llevaba 8 días muerta. Mi hermano le dijo que quería ver el cuerpo de la niña y dijo, la niña está, eso ni se sabe lo que era. Dice, era un feto de 6 meses y estaba deformado. Sor María dijo que ya estaba enterrada en el jardín. Ya lo he pensado después, claro, entonces no. Que Sor María ya lo tenía dado en adopción antes de nacer. Decía, esta chica no tiene padres, no tiene nadie que la quiera. ¿Dónde va a ir? María Ángeles está segura de que su hija nació con 8 meses y no con 6, como le dijo Sor María. Pero no tiene historia clínica ni legajo de aborto. Solo una anotación en el registro de salidas acredita que dejó Peñagrande con sus hijos, en plural. Un error garrafal o una enorme mentira.
Yo el nombre de Peñagrande lo escucho por primera vez en las Adoratrices de Madrid, que llegaron dos chicas con el pecho vendado y llorando. Bueno, llorando llegábamos todas, pero ellas se apretaban el pecho. Luego en los lavabos vi que tiraban compresones y entonces una de ellas me dice: venimos de Peñagrande, hemos tenido un hijo y nos lo han quitado. Consuelo García del Cid ha investigado y escrito sobre una parte oscura y desconocida de nuestra historia reciente. Atesora el testimonio de decenas de mujeres y ha encontrado documentos que vinculan al Patronato de Protección de la Mujer con la trama de bebés robados. Ese documento procede del Patronato de Protección a la Mujer, dependiente del Ministerio de Justicia, dirigido a la maternidad de la Almudena. Y un tal Manuel pide a Peñagrande un niño a la mayor brevedad porque los procesos legales de adopciones están sometidos a largo plazo de espera. Si se vendían o no, nunca lo sabremos. Porque claro, no hay ningún papel que diga «te vendí el niño», eso no se dice. Pero que el sobrecito iba detrás con la monja, disfrazado de obra de caridad para la congregación, ¡hombre! ¡Hombre! Se lo iban a dar gratis. Yo aterricé, encontré trabajo. Mis primeros meses en Peñagrande fueron hasta agradables. Encontré compañeras que estaban embarazadas como yo, hice buenas amistades. Era una mujer con un nivel de formación y conciencia muy grande. Y por tanto siempre fui una privilegiada entre la gente de Peñagrande. Mi parto fue quizá la primera ruptura mental que yo tuve con el centro y con las monjas. Mi primer acto de rebeldía, de negarme a aceptar que yo era un conejillo de Indias, que era basura, que no merecía ningún respeto y que mi vida y la de mi hija no merecían ningún respeto. Isabel y su hija estuvieron a punto de morir tras 48 horas de un parto inhumano en una maternidad tan carente de medidas higiénicas que una inspección sanitaria acabó ordenando su cierre. Aunque España ya había entrado en la década de los 80, las vejaciones hacia las jóvenes madres no habían terminado, y tampoco las presiones de la monja responsable de la maternidad para que dieran a su hijo en adopción. Me dijo que lo mejor que yo podía hacer era regalarle a mi hija a una familia que tuviera medios, porque mi hija iba a ser más feliz con ellos que conmigo. Y yo le dije, ¿usted cree de verdad que el amor que yo pueda tener por mi hija es sustituible por dinero? Porque para mí no, evidentemente. Y me dijo, es que si no lo haces, tu hija estará aquí pariendo cuando tenga 10 años. Las monjas presionaban y a veces tan exageradamente que me hacía a mí preguntar qué ganaban ellas, porque la respuesta es la del millón. Lo lógico es que tú quieras que un hijo se quede con su madre. La Orden Secular de las Cruzadas Evangélicas llevaba 10 años dirigiendo el centro cuando Televisión Española fue a grabar este reportaje. Las monjas vendieron la cara más amable de Peñagrande. Nadie habló de lo que pasaba intramuros. Jóvenes madres que se suicidaban y niñas que vivían en la indefensión más absoluta. Obligar a una mujer a una niña que ha sido violada por su padre a volver con su violador para que la vuelva a violar y vuelva embarazada otra vez a Peñagrande, me parecía espantoso. Isabel y otras madres valientes rompieron el silencio y la denuncia llegó al Consejo Superior de Menores. El día que su presidente, Enrique Miret Magdalena, llegó a la maternidad con las cámaras de televisión, las internas rebeldes consiguieron hablar con él y las creyó. Así se escribió el final de Peñagrande y de 40 años de impunidad de las órdenes religiosas. Las echamos, claro que las echamos. Las forzamos a aceptar que si ellas trabajaban para el Estado, tenían que cumplir la ley. Y la ley es que la gente tiene derechos.
y que ellas no pueden pisarlo. Yo creo que al final es bonito. Ver las ruinas caer aquello, es ver caer a un régimen simbólicamente, es ver caer una forma de ver a las mujeres, es ver caer una forma de ver a los niños, es una forma también de ver caer la pobreza. Y eso éramos nosotros, mujeres pobres. Éramos carne de cañón en manos de un sistema que además nos despreciaba y no nos valoraba.